Foro de Honduras, punto y coma, la emisión cumbre de cada domingo a través de la compañía Maya Televisión, con cobertura a nivel nacional, el acompañamiento de 3 importantes emisoras: la Grande de Honduras, Radio El Mundo, con banda abierta 90.5, sus plataformas digitales, la transmisión por internet, cuestión de segundos, y usted tiene la señal de Radio El Mundo, con 61 años de transmisión, un emblema de la ciudad de San Pedro Sula para toda la costa norte y por supuesto para toda Honduras. Radio 1, la poderosa y libertaria, transmitiendo en sus plataformas digitales, haciendo arte, haciendo educación, haciendo cultura. Y en Santa Bárbara, exactamente en Trinidad, allí está la producción de Estéreo Trinidad. Ahora con ese paso digital, los medios de comunicación ahora son de plataformas digitales. La gente ya no tiene que andar sacrificándose, buscando o escuchando mal sonido, porque con este sistema satelital, con la era de la informática y ahora hasta la robótica, todo ha cambiado. Pues lo mismo esperamos que el país, que Honduras cambie, especialmente la situación económica, que en los últimos 10 años ha sido de calamidad. Y no quisiéramos pasar a las 2 décadas en esta misma situación, producto de los desmanes que han tenido los denominados miembros de la clase política y el acompañamiento de otros líderes de las instituciones que tiene el Estado de Honduras. Precisamente el cambio lo genera la estructura política. El país, ya lo hemos mencionado, ha avanzado con la inscripción de 14 partidos políticos, y para el siguiente proceso electoral, que está programado para el 28 de noviembre del corriente 2021, van 14 aspirantes presidenciales. Hay una alianza entre un señor y una señora, mencionémoslo, Salvador Narrala y la señora Doris Gutiérrez del Pino. Ellos hacen una sola candidatura, pero tenemos 2 candidatos fuertísimos en la oposición: Yanni Rosenthal del Partido Liberal y doña Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación. Pero todos estos buscan derrotar al denominado oficialismo, representado por el Partido Nacional, que está en el poder, lleva prácticamente 12 años bien colocados allí, y la cuestión es si se va a mantener o si va a huecar. Narri Apura es el candidato presidencial del Partido Nacional. Y luego pues tenemos 9 posicionamientos de aspiración presidencial de cada una de estas instituciones, y de momento no han tirado la toalla 2 aspirantes presidenciales de manera independiente. Y lo menciono también: el señor sociólogo y comunicador social Milton Benítez y el señor exmiembro de las Fuerzas Armadas Santos Orellana Rodríguez. Ellos tienen candidaturas presidenciales independientes. Y allí pues hay hasta proyectos de diputados, hay proyectos de alcaldías. Esto es importante, pero hay un gran problema: cunde el pánico, cunde la incertidumbre, y especialmente uno de los expresidenciables que ha tenido este país, muy respetados, muy queridos, muy apreciados, don Olvan Valladares, ha dicho que está en riesgo el proceso electoral, las elecciones generales del próximo 28 de noviembre, y también la estabilidad y la paz en Honduras a raíz de los conflictos que tienen estos grupos de cúpula, exactamente el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras. Y voy a mencionarles qué es lo que está pasando en cada uno de los partidos. El Partido Nacional, que quiere mantener su statu quo y quiere continuar tal y como lo hizo con las elecciones 2 veces con Juan Orlando Hernández y otra con Porfirio Lobo Sosa. Y también el acompañamiento que le hizo al golpe de Estado
por Roberto Micheletti Bahín, que no fue una elección, sino que fue una defenestración. En el Partido Liberal, una división entre el grupo de Yanni Rosenthal Oliva, el candidato presidencial, y el expresidenciable Luis Zelaya Medrano. En el Partido Libre, las bases están inconformes porque han asumido posiciones, especialmente en el Registro Nacional de las Personas, en el Consejo Nacional Electoral, igual en el Tribunal de Justicia Electoral y otras plazas que han tenido, y por supuesto que ya aparecen signos de irregularidad, a lo que le llaman corrupción y a lo que ellos denominan el tripartidismo en Honduras. Y el caso de Salvador de Honduras tiene un gran problema con la otra facción que no lo acepta. Henry Osorio dice que ellos son los legítimos. Salvador Narrala haciendo sus dedazos, haciendo sus imposiciones, ahí está la situación. Y hay otro partido que se llama PAC, que lo conformó Salvador Narrala. Este hombre tiene ese récord de haber fundado 2 partidos en poco tiempo. Pues esta situación la vamos a discutir luego que se presentan las situaciones de gran discusión y de gran alarma en el Consejo Nacional Electoral. Unas tablets, el presupuesto y por supuesto las líneas que no se aprobaron, entre ellos el voto electoral y lo que se llama la ciudadanización de las mesas. Para ello hemos invitado a una personalidad del mundo político de Honduras, de esos denominados obreros, constructores de la democracia y de la institucionalidad. Y quiero que ustedes lo conozcan a través de la presentación que le hago. Expresidente del Tribunal Supremo Electoral, donde fue magistrado, miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, con sede en Guayaquil, Ecuador. Esta organización la conforman los que han sido líderes, han sido directivos de los tribunales supremos, de los consejos electorales, de lo que son las instituciones electorales de importantes estados. Él es el redactor de las leyes electorales. Le garantizo que conoce por lo menos desde 1955 hasta el año 2020, en que entran nuevas figuras electorales y seguirán dándose aquí en el país. Ha asistido, oiga bien, en una forma dinámica, activa, a 99 procesos electorales. Ha sido diputado de Honduras, jefe de bancada, y lo recuerdo que fue su jefe de bancada en el periodo del profesor Rafael Pineda Ponce, cuando intentó Pineda Ponce ser presidente de Honduras con una candidatura donde muchos expertos dicen que labró la estaca para sentarse en ella, al crear solo por ahora una ley que reconocía al señor Ricardo Maduro Yoes, que era y es de nacionalidad panameña, lo volvió hondureño, y allí se vino abajo toda la aspiración del querido profesor Rafael Pineda Ponce, que ya descansa en los brazos de la tierra. Bienvenido, doctor Augusto Aguilar, a Maya Televisión y su foro a nivel nacional. Muy buenas. Me parece interesantísimo el tema, de actualidad, y que mantiene de alguna manera preocupado a la gran mayoría de los hondureños. De tal manera que le agradezco la invitación a este foro, y con mucho gusto vamos a dar nuestra opinión sobre la materia político-electoral en base a nuestra experiencia y al conocimiento que tenemos de estos aspectos. No podemos esconder, no podemos negar, no nos podemos volver los displicentes o los disimulados con el contexto político que está viviendo el país. No hemos podido superar la situación del golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, no hemos podido superar las irregularidades que se dieron en la votación de de Porfirio Lobo Sosa, cuando el Partido Liberal, a través de su máximo líder en ese momento, Manuel Zelaya Rosales, llamó a no votar. Y luego el traspaso en otras elecciones cuestionadas con Juan Orlando Hernández. Y enseguida lo de noviembre del 2017, y estamos prácticamente ante un fuego, doctor Augusto Aguilar. Su análisis lo escucha y lo mira la teleaudiencia, el pueblo hondureño a nivel nacional. Sí, la historia reciente de nuestro país
en materia política y en materia electoral ha tenido, aunque han habido, pues no podemos ser tan pesimistas, hemos tenido algunos avances, pero se ha producido una serie de eventos, de acontecimientos que de alguna forma han hecho retroceder el avance en el proceso democrático que normalmente se da o se debe dar en todos los países. Tal como usted lo mencionó, se han producido estos hechos, pero quizás los más significativos y que están afectando la situación en que estamos viviendo son los dos últimos. Me refiero al golpe de Estado del 2009 y a la reelección ilegal del actual presidente que tenemos en el 2017. Esto último es tan anómalo, tan irregular, que tenemos un presidente en funciones y una constitución de la República que se lo prohíbe. Hay varios artículos que prohíben y están vigentes. Y todavía hay una cosa muy, así diríamos, conflictiva, y es el hecho de que la Constitución de la República muy claramente manda que las Fuerzas Armadas son los garantes de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y eso me parece que será un señalamiento por muchos años, porque no se ha cumplido con ese mandato que da la Constitución. Todo eso ha influido en el momento que estamos viviendo, porque las experiencias negativas se han acumulado. Eso, en resumen, podríamos decir, es la causa de tanta desconfianza, de tanta preocupación y algunas cosas en que se expresan y se hacen precisamente por esa duda y poca confiabilidad que tenemos en los organismos electorales, en los partidos políticos y en las instituciones del Estado. Por eso se nos señala en todas partes como un país en que no hay independencia de poderes. Se nos señala como, eso lo he escuchado en foros internacionales, que el sistema electoral de Honduras, lo mismo que uno de África, son los más corruptos del mundo. Eso yo lo he escuchado en varias oportunidades, y la última experiencia, sí que sentí mucha pena, fue cuando esto se dijo en un foro en la capital de México, en el Distrito Federal. Y ahora estamos a pocos días, diríamos, de las elecciones generales, estamos a 4 meses, y el problema, en vez de disminuir, se ha acrecentado en estos últimos días por la intervención del Congreso Nacional en las cuestiones internas del Consejo Nacional Electoral, en donde con 2 decretos, uno para autorizar la ampliación del presupuesto y el otro para autorizar al organismo electoral de hacer compras directas sin necesidad de ir a licitación. En esos 2 decretos, elaborados, diríamos, con una estrategia, más bien con una estrategia política, donde mediante un decreto que no tiene la formalidad ni la legalidad necesaria para eso, quieren reformar la ley electoral. Eso es lo que nos tiene crispados y que de alguna manera ha despertado mayor desconfianza, preocupación en la ciudadanía hondureña, como decíamos al principio, cuando estamos apenas a 16 semanas, porque la última no se cuenta, 16 semanas para tener ya las elecciones
del nuevo presidente, de un nuevo Congreso, nuevas corporaciones municipales y con la gran importancia que el nuevo Congreso le tocará elegir a varios organismos auxiliares del Congreso Nacional en el control de la administración pública, de tal manera que estas elecciones son de mucha importancia, más que las anteriores en el país. ¿Podría ser ese el punto, lo que se denomina popularmente el nudo gordiano, que este proceso electoral tiene ingredientes que no han tenido los demás, a excepción de esa denominada violación a la Constitución con una reelección? Pero hoy el nuevo Congreso Nacional, después del 28 de noviembre, de ese proceso electoral, tendrá que decidir por organismos tan trascendentes y preponderantes en el país, y pongamos la Corte Suprema de Justicia, doctor Augusto Aguilar. Sí, efectivamente, le tocará eso y a otros organismos. Recuerde que también tiene que elegirse a un nuevo fiscal general, creo que también a un nuevo procurador general de la República. Porque estos son los, diríamos, los organismos que son electos en la llamada elección de segundo grado. Siempre es una elección porque la hace el Congreso mediante una votación calificada. O sea que implica que para elegir a cualquiera de los miembros de estos organismos se necesita por lo menos 86 votos a favor en el Congreso Nacional. Todos esos organismos necesitan votación calificada. Y la trascendencia y la importancia que tiene ya la sabemos. Estamos hablando de un poder del Estado y de órganos importantísimos para las actividades y para las funciones o para las diferentes áreas de la administración del Estado. Por eso es tan importante. Y la otra cosa, que usted te la mencionó, que tal vez existe la diferencia, porque en 2017 hubo una reelección que es ilegal, pero no estamos muy lejanos que pueda repetirse o quieran repetir esa misma irregularidad, porque precisamente en la ley electoral nueva, en el proyecto que nosotros presentamos, le hicieron un cambio que muy pocos lo han notado y que ya se lo voy a explicar en el siguiente espacio que me conceda. Con lo docto y la experiencia concreta de su carrera en este tipo de organismos, doctor Augusto Aguilar, para usted exactamente cómo es el escenario. ¿Qué pretende el Partido Nacional? ¿Qué está construyendo el Partido Nacional con su estructura? ¿Y qué es lo que pretende el Partido Liberal, casi en una asociación velada con el Partido Libertad y Refundación Libre? Porque Narrala tiene sus problemas internos y él lo que busca es acoplarse o ensancharse en lo que es esa estructura de los otros tres que ya están. Sí, como le explicaba, fíjese que en el Partido Nacional no es lejana la posibilidad que el actual presidente quiera presentarse como candidato para un tercer periodo. En el proyecto que nosotros elaboramos y que se aprobó en el Congreso, en este aspecto bien importante, durante el periodo de inscripción, estoy hablando de lo que se está haciendo en este momento, escribiendo las planillas de todos los partidos, incluyendo las alianzas. Si se produjera desde este momento hasta el 27 de noviembre, se produjera una vacante en cualquiera de los niveles electivos, por renuncia o por muerte,
en el proyecto de ley y en la ley anterior quedaba establecido que cuando renuncie el titular del cargo, antes de las elecciones, la ley anterior y también el proyecto que nosotros presentamos, se establecía que lo sustituye automáticamente el suplente. Así estaba. Pero nosotros, y así presentamos el proyecto, pero en el seno del Congreso se cambió ese artículo, se modificó. ¿Y sabe cómo quedó? Que si un propietario renuncia, quien lo sustituye es el que proponga el respectivo partido político. Eso quiere decir que si don el candidato del Partido Nacional, Narria Pura, renunciara, ¿sí? Renunciara, Narria Fura, renunciara, no lo sustituiría uno de los tres designados inscritos, sino que lo sustituiría el que decida la autoridad central del Partido Nacional. No sé si pudo. Esto le explica por qué la reflexión que yo hago. Entonces, esa es la situación que tenemos en el Partido Liberal. En el Partido Liberal y Partido Libre, pues la verdad es que yo no, sí veo alguna afinidad y de repente hay algunos acuerdos pero que no creo que tengan tanta profundidad ni trascendencia, porque desde el mismo hecho que no pudieron hacer una alianza. Lo positivo para esos dos partidos hubiese sido una alianza y de repente en los tres niveles electivos, los mismos alcaldes, las mismas planillas de diputados y la misma fórmula presidencial, pero no se pudo, no se logró. Lo que sucede es que en el organismo electoral, fíjese que en los primeros días no estaba tan, diríamos, tan visible esa llamémosle coincidencia en las decisiones entre la consejera del Partido Liberal y la del Partido Libre. Simón Cada y Ana Paula. Sí, me refiero a la abogada Hall y a la abogada Rita Moncada. Entonces, al principio no había tanta afinidad, pero en los últimos días sí. Pero yo lo veo más por posiciones de fortalecer la democracia y porque están muy interesadas en que su nombre salga limpio, salga sin señalamientos y no como la mayoría de los magistrados que hemos estado. Y la mayoría han quedado señalados y algunos precisamente hasta se han apartado definitivamente de la carrera política por la mala experiencia que dejaron en el plano electoral. Entonces yo entiendo que la abogada Moncada, la Hall, están muy interesadas en que se hagan unas elecciones transparentes, confiables, creíbles y que los resultados sean precisamente el reflejo de la voluntad popular. Había un presupuesto aprobado de 1.600 millones. Luego se hace un reajuste, una ampliación de 800 millones. Y junto a eso está la petición para crear tecnología, las denominadas tablets. ¿Usted considera que eso es necesario, que eso ayudaría a la transparencia del proceso electoral y por supuesto a la agilización de resultados ante otra discusión por el denominado TREP, que usted lo conoce perfectamente, la transmisión de resultados electorales? Sí, yo creo que aquí hay una, diríamos, percepción tal vez un tanto distorsionada de lo que está produciendo en este momento. El presupuesto de 1.600 millones que fue aprobado por el Congreso era o fue para los dos procesos electorales, para las primarias y las generales. Por eso
se invirtió aproximadamente el 50% en las primarias y tengo entendido que tienen en reserva en el colegio electoral alrededor de 800 millones para las generales, pero que son insuficientes, sobre todo porque la nueva ley, la que se aprobó recientemente, un día antes de la convocatoria, ahí se establecen, digamos, algunos requisitos o algunos elementos para darle mayor transparencia y seguridad a la votación y a la transmisión de resultados. Por ejemplo, se contempla, y así quedó escrito, y así está aprobado, que se tendrá que utilizar en el momento de la votación un lector de huellas dactilares en cada junta receptora de votos. Y se establece que la transmisión de resultados tiene una serie de regulaciones y que debe ser adjudicada al técnico o a la empresa o a la organización que va a realizar esta transmisión de resultados preliminares. De ahí surge la idea de las dos o de los tres magistrados, porque parece que al principio la decisión fue unánime, de proceder a digitalizar las actas. Eso implica comprar las famosas laptops, que eso en realidad es una cantidad elevadísima de dinero. Y por eso están solicitando una ampliación del presupuesto por otros 800 millones más, que entiendo que servirían en gran parte para comprar los lectores de huellas y para comprar las famosas laptops. Entonces, eso es lo que está en discusión y por eso hay tanto problema, porque el partido de gobierno parece que está condicionando, así ha estado condicionando la aprobación de esos dos decretos, de la compra directa, por una parte, y de la ampliación del presupuesto, por otra parte, pero condicionándolo a que los resultados de la elección no los puede dar ninguna otra persona que no sea el presidente del organismo electoral, que para esa fecha ya será el perteneciente al Partido Nacional. Por otra parte, creo que también se han dado otros condicionamientos, como el hecho de tener que dar los resultados no como está en la ley, sino que hasta que se tenga un porcentaje elevado por una parte o una cantidad de municipios, que eso no aparece en la ley. Por eso decíamos que con esos decretos se está prácticamente modificando, si se aprobaran, el contenido y el espíritu de la ley electoral. Quiero agregarle a esto, la transmisión de resultados creo que se le ha dado una interpretación un poco distorsionada. Esa transmisión de resultados que se hace el mismo día de las elecciones y que también lo están condicionando. En la ley actual, tal como se aprobó, se establece que el organismo electoral tiene que hacer la transmisión de resultados preliminares. No olvidemos esa palabra, preliminares. Quiere decir que los datos o la información que dé el organismo electoral en esa noche no es el definitivo. El definitivo es cuando se hace la declaratoria en base a las actas originales de cierre, pero se llama declaratoria. Y toda la información que se dé esa noche y los días siguientes siempre revestirán el carácter de preliminares. Entonces, nosotros en la ley así está, para dar esos datos preliminares en la misma noche, tiene que hacerlo 3 horas después de cerrar la votación. Estamos hablando de las 8 de la noche. Pero en el decreto ya se le aumentó 1 hora más. Se tiene que hacer 4 horas después, por una parte. En la ley como está también se contempla que esos resultados tienen que darse con lo que se disponga
con lo que haya llegado. Es decir, si han llegado 50 o solo 100 actas, perdón, sí, datos, porque no serían las actas, o podría ser copia del acta. Si se utiliza de otra forma. Entonces, en la ley que se aprobó, se dice que con lo que haya llegado a las 8 de la noche, la primera información, y por departamentos, especificando cuántas actas se están contando de cada departamento, para evitar alguna forma que se ha hecho en otras oportunidades, maliciosa, de empezar a publicar la información que favorece a un partido y no todo lo que se tiene. Entonces, estamos en esa situación y que está por resolverse, no se sabe cómo va a quedar. Pero lo que sí yo le puedo asegurar es que la transmisión de resultados preliminares, el famoso TREP, no necesariamente o no es exclusivamente que pueda realizarse utilizando las computadoras, las laptops. Hay otras formas y de hecho lo hicimos nosotros de otras maneras en los procesos electorales anteriores. A usted le tocó con telégrafo, con correo, le tocaron sistemas de comunicación rudimentarios. Hoy, cuando está la tecnología de punta, solamente en Honduras se pueden dar estas argumentaciones para crear lo que se llama un clima de tensión y un ambiente completamente crispado. Usted mencionó eso, que al representante del Partido Nacional que toma posición en el mes de septiembre, octubre, noviembre, le cae, como quien dice, el mando del proceso electoral. Exactamente, ya pasó Ricky Moncada, ya pasó Ana Paola Hall, el Partido Libre, el Partido Liberal, y esta legislación pretende que él sea la única voz cantante. Pareciera que se quiere salir al paso a ambientes como el que se dio cuando el abogado Aristide Mejía gritó muy temprano que Mel era el presidente, y con esto aplastó a Porfirio Lobo Sosa. Y luego, pues, estos escenarios que se dieron en la primera contienda electoral y en la segunda con Juan Orlando Hernández. Permítanos una mensajería, doctor Augusto Aguilar, y volvemos con usted a través de Maya Televisión, el Foro de Honduras, Punto y Coma, y el acompañamiento de importantes emisoras de la ciudad de San Pedro Sula. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Sentite más hondureño que nunca. Ya podés tener tu documento nacional de identificación DNI. Es único como vos y nos identifica como hondureños. Con él podés votar, acceder a servicios públicos y programas sociales. Gracias a su tecnología de última generación y características de seguridad, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Descubre todos los beneficios de tu DNI en nuestra página web y redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger.
continúa la comparecencia del magistrado expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el TSE. Hoy es el Consejo Nacional Electoral. Algunos dicen que es la misma mona en diferentes ramas, pero en realidad no son los mismos personajes del pasado inmediato al pasado que podríamos llamarlo encumbrado o la época de oro, y contrario a lo que tenemos en el presente. De una u otra manera, prácticamente a usted le tocó, doctor Augusto Aguilar, trabajar en la era del bipartidismo. Sería el hecho que solamente estaba el Partido Liberal y el Partido Nacional y el acompañamiento, digamos, del PINU, la Democracia Cristiana, la UD, lo que facilitaba el proceso electoral, contrario en esta oportunidad en que le expliqué a la entrada que hay 14 partidos, candidaturas independientes, o es que los intereses son demasiado elevados, son demasiado recios para que se den estas situaciones, como las hemos llamado, crispaciones en el contexto local. Efectivamente, el escenario es diferente, pero no tan diferente. Le explico por qué. Cuando estaban los 5 partidos, había el bipartidismo, se refiere a que solo esos 2 partidos, por eso se dice bipartidismo, tenían la capacidad o el caudal político para ganar las elecciones. Aproximadamente más del 90% de los votos se dividían entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y los otros 5 partidos apenas llegarían, los otros 3 partidos, perdón, apenas llegaban en cada proceso electoral a un 10%. De tal manera que eso era la característica del bipartidismo. Después del golpe de Estado y con el aparecimiento del Libre, el bipartidismo se disminuyó y ya no puede hablarse de que son los 2 partidos. Y con los nuevos que se han inscrito, que se han creado, entonces eso también cambia el panorama, el escenario y la dinámica del proceso electoral. Eso es precisamente lo que ha sucedido en la mayor parte de los países de América Latina. ¿Y cuál ha sido el efecto que se han visto obligados los países a implementar o a crear la segunda vuelta o balotaje, como también se le llama? Porque ya no hay partidos políticos que tengan la capacidad de obtener más del 50%. Entonces, solo han quedado 4 países que no tienen segunda vuelta: México, Honduras, Panamá y Paraguay. De ahí, en todos los países, demás países, existe la segunda vuelta. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Lo que le estaba explicando. En la primera vuelta, los partidos, como son varios, ya no solo son 2, obtienen un 25, un 30%, que no es lo que la democracia en su esencia exige, sino que tiene que ser por lo menos el 50% más 1 para que alguien tenga la legitimidad. Mire que no digo la legalidad, hablo de la legitimidad. ¿Qué nos ha sucedido en Honduras en los últimos dos procesos electorales? Que tenemos un presidente electo ilegalmente, el segundo, pero además con un porcentaje de apenas un 35%. Eso quiere decir que el 65% de los votos fueron en su contra. Y no es justo que con esa cantidad de votos haya asumido la presidencia de todos los hondureños. Cosa que no sucede en todos los países donde existe segunda vuelta. Y la otra cosa, que hay un concepto equivocado, es que creen muchos, y en el Partido Nacional se da esa opinión, que necesariamente tiene que haber segunda vuelta. No.
si en todos los países existe una regulación en donde se establece, por ejemplo, que si un partido político obtiene el 40% de la totalidad de los votos, con una diferencia de 10% del inmediato seguidor, o sea, el que queda en segundo lugar, con eso ya no hay segunda vuelta. En la mayoría de los países, solo en unos 2 o 3 países se exige el 50%. En el resto es el 40% con la característica o la condición de que supere al segundo en un 10%. Hay otra cosa que también es más mal interpretada, percibida o es una creencia errónea. Y el Partido Nacional es el que ha argumentado esto, que en una segunda vuelta la oposición se une para derrotar al que quedó en primer lugar. Tampoco es cierto. En el 75% de los casos de las segundas vueltas, el que ganó la primera gana la segunda. Por supuesto que hay excepciones, como el caso de Guatemala, el caso de Costa Rica y el caso de el Perú en la elección anterior. Entonces, en la mayor parte de la segunda vuelta, que ganó la primera, gana la segunda. La otra cosa que usted mencionó y que quiero señalar es importantísimo, lo de la transmisión de los resultados. Cuando nosotros estuvimos en el Tribunal Supremo Electoral, la transmisión en 2 oportunidades, en 2 procesos, se hizo con teléfono celular. En cada maleta electoral se le envía a la Junta Receptora de Votos, antes Mesa Receptora de Votos, del teléfono celular. Y entonces con ese teléfono y en presencia de todos los miembros de mesa, el presidente de la mesa o el secretario, la que asignen, es el que dio la información. A mí me tocó, por ejemplo, en el último proceso que estuve dirigiendo fue el de las elecciones primarias en las que participó Micheletti por parte del Partido Liberal con Elvin Santos. En esas elecciones primarias a las 10 de la noche teníamos los resultados y con un teléfono celular conectado directamente a los servidores o a los centros de cómputos del tribunal. A las 10 de la noche estábamos dando los resultados como ganador a Elvin Santos y el primero en felicitarnos fue el embajador de los Estados Unidos. Vea, en Honduras existe la creencia y algunos políticos lo han exigido y por grandes conocimientos, que se dicen y exigen que se implemente el voto electrónico en Honduras. El voto electrónico está aprobado desde el 2004 y en esta nueva ley también está incorporado. Ya autoriza la ley al Consejo Nacional Electoral de implementar el voto electrónico en los departamentos o en todo el país, si así lo permiten y así lo quieren y existen cursos. Y quiero decirle esto, mire qué interesante lo que le voy a explicar y me parece que también es una información muy, muy, muy interesante. Es que en la mayoría de los países no existe voto electrónico, no quieren. Y países que tienen, diríamos, los mejores conceptos de sus procesos electorales. El voto es a mano. En Chile, en Uruguay, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Bolivia. Los 2 únicos países que tienen voto electrónico en América Latina son Brasil y Venezuela. En el resto es manual. ¿Y cómo se hace la transmisión de resultados? En la última elección de Colombia, imagínense usted, un país que andaba alrededor de los cerca de 30 millones de electores. A las 10 de la noche tenía sus resultados. Y cuando les pregunto, porque es amigo mío, uno de los magistrados, bueno, ¿y cómo hicieron para tener resultados tan rápidos y tan exactos?
Muy sencillo, teléfono y escáner. Y así lo hacen en la mayoría de los países. En Chile, con toda la tecnología que ellos pueden implementar y con todos los recursos que tienen, humanos y financieros, no quieren el voto electrónico. Ellos confían más en su voto manual. Así lo han hecho, así lo siguen haciendo. Pasan las elecciones y en la misma noche están felicitándose los ganadores. Es el mismo caso de Costa Rica, tan cerca. De igual manera, a las 10 de la noche, en la última elección, estaban felicitándose los perdedores, el candidato perdedor o el ganador, felicitándose y luego invitándose para reunirse para darle su colaboración. Esa es la gran diferencia. Es cuestión de educación y de cultura. Ese es el mayor factor o el elemento más importante que influye en el comportamiento colectivo, comportamiento de las masas. Eso de cantar el resultado por parte del concejal presidente, en este caso Kelvin Aguirre, del Partido Nacional, es una cuestión de prevención a la especulación. ¿Es una redacción de la ley o es una pretensión del Partido Nacional en perjuicio de sus opositores, doctor Augusto Aguilar? Bueno, esto es producto de lo que le decía, de las experiencias acumuladas, de la suspicacia, de la malicia, de la desconfianza. Desde mi punto de vista, y como así lo he visto en varios países, fíjese que esa información, la información de los resultados preliminares, no necesariamente tiene que hacerla ni el presidente ni ninguno de los concejales. La puede hacer el periodista en que jefe de relaciones públicas, o puede ser el director electoral, toda vez que sean los datos que ha autorizado el pleno del consejo. Así lo dice la ley, que en sesión pública el consejo es el que tiene que hacer la declaratoria. Estoy hablando de la declaratoria. Pero de igual manera, por analogía, eso también se traslada a los datos preliminares, a los resultados preliminares. Es en una sesión pública, o sea, están los tres. Y pues que uno de los magistrados dé una parte de la información, otro da la siguiente y entre los tres pueden darla. Entonces yo no veo por qué se está teniendo un exceso de desconfianza, diría yo. Y quiero hacer una aclaración histórica, porque yo estaba también en el organismo electoral. En ese momento yo era el secretario general, cuando la elección de Zelaya y que Arístides Mejía se adelantó e hizo unas declaraciones, pero no fue temprano, eso fue a las 10 de la noche. Y no dijo exactamente que Mel Zelaya había ganado. Él dijo, hay un candidato ganador. Dio a entender, por supuesto, ¿verdad?, que era Mel Zelaya, pero no lo dijo así tan claramente. Pero de todas maneras, me parece que no fue lo correcto ni lo legal, porque esa información, la misma ley establecía, tiene que darse por el pleno, por los tres, en su conjunto, por los tres, en base a los resultados reales, o entre los tres. Eso es lo que dice la ley, que lo que establece la ley, que es en sesión pública. Entonces, esos resultados, como le decía, en la mayor parte de los países no necesariamente son digitalizados, porque no existe el voto electrónico y los procesos de transmisión es utilizando escáner y teléfonos celulares, o como llamados teléfonos inteligentes. De acuerdo a la víspera, dicen que va a ser el día grande. Yo recuerdo perfectamente que un proceso electoral siempre han existido cismas, siempre han habido desavenencias y los conflictos, pero hoy no percibo y la población no siente eso de una fiesta electoral, sino que de un escenario
que prácticamente nos va a desbancar en lo poco que tenemos de armonía aquí en la nación. ¿Cómo hacer para que esta cuestión no suceda? Lo que ocurrió en el 2007, eso fue terrible. Bueno, en materia de violencia, en materia de fraude electoral, pero también lo que ocurrió en marzo reciente, en el proceso electoral interno, ahí están los antecedentes del Partido Nacional, donde el resultado es inédito, que era Mauricio Oliva, el que estaba prácticamente señalado y aparece como ungido en Narria Pura. En el Partido Liberal, este señor Luis Medrano, Zelaya Medrano, nunca quedó conforme, y en el Partido Libre, pues hombre, los cuestionamientos son terribles, doctor Augusto Aguilar. Tiene usted mucha razón. Vea, el gran señalamiento y la mayor crítica que se le hace al sistema electoral hondureño está relacionado precisamente con los resultados que se dieron después de la votación. Imagínese usted que se interrumpió la transmisión porque decían que se caía el sistema más de 600 veces. Más de 600 veces, correcto. Sí, por una parte. Pero aquí viene lo otro, que yo he estado, como les había mencionado al principio, usted lo dijo, en 99 procesos electorales de América. Y en toda esta experiencia, y quizá en muchos más procesos electorales, no ha sucedido lo que sucedió en Honduras, que a las 12 de la noche del día de las elecciones, cuando ya se había contado alrededor del 70% del escrutinio o de las actas, el ganador hasta ese momento le llevaba una diferencia de 5 puntos a la persona que, o sea, el actual presidente, el candidato del Partido Nacional. En ninguna parte he observado que con una gran ventaja y con tantas actas o con tantos de datos que estaban, o sea, alrededor del 70%, se haya revertido. Que se haya revertido, diríamos, las cantidades de votos o el porcentaje obtenido por el que iba en segundo lugar. Eso no lo he visto en ninguna parte. Eso es el mayor señalamiento. Esto fue lo que dijo precisamente también en lenguaje diplomático el secretario general de la OEA cuando se mencionó lo de los resultados en Honduras. Y todavía lo dijo recientemente, de los resultados dudosos todavía de Honduras. De tal manera que como ese es el mayor señalamiento y algo nunca visto. Con el famoso voto rural, ahí hay una gran distorsión. En Honduras, el voto rural ya no es el que define. En 15 ciudades, estimado amigo, existe aproximadamente el 70% del caudal electoral en Honduras. De tal manera que antes sí el voto rural era el mayoritario, como lo que es en Bolivia todavía, pero aquí en Honduras no. Si la mitad de la población, alrededor del 40%, está en 2 ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y si a eso le suma a usted las ciudades importantes como Santa Rosa de Copán, como La Ceiba, como Choluteca, como Comayagua, Progreso, etcétera, Choloma ahora, el porcentaje es probablemente más del 70%. O sea, pues que lo del voto rural, eso en Honduras no es tal como se ha querido argumentar por parte del Partido Nacional para justificar su gane, entre comillas, en las elecciones de 2017. Ahora, cuando mencionó usted las elecciones primarias, yo le hago la siguiente lectura. Mire, en el Partido Nacional no sabemos si hubo fraude o no. ¿Por qué? Porque
en el proceso electoral primario, son 3 los magistrados. Entonces, cada uno de los magistrados se encarga, o de los consejeros ahora, se encarga de la organización, diríamos, por una parte, más que todo el control de su partido, el partido donde proviene. Entonces, no podemos afirmar si hubo o no o hubo fraude en el Partido Nacional. Pero lo que es significativo es esa gran diferencia entre el candidato oficialista y el candidato semioficialista, que era Bolívar. En el Partido Nacional se ha dado siempre eso. El movimiento interno que apoya el oficialismo es el que ha ganado siempre, que no es la misma situación en el Partido Liberal, en donde movimientos internos que no son el oficialista, que no es el oficialista, obtiene el triunfo. Y le pongo el caso del ingeniero Ascona, como con una cantidad enorme de votos le ganó a don Óscar Mejía Arellano en las elecciones internas. El caso de Carlos Flores, no era el candidato oficial y ganó las internas, las primarias y las generales. Entonces, esa es una situación, como le digo, que no sé. El Partido Liberal no se ha dado esa situación. En el caso del Libre, que hay señalamientos, yo los veo infundados. Imagínense cómo voy a creer que el caso de los 3 movimientos, aparte del movimiento, llamémoslo oficialista, el de Carlos Eduardo, Nelson Ávila y del otro candidato, Wilfredo Méndez. Sí. Méndez. Sí, Wilfredo Méndez. Fue una cantidad mínima. Si la candidata Xiomara obtuvo más del 70%, una enorme diferencia, y los otros 8, 10 y 12 creo que fueron los que obtuvieron. Pasa que a veces los medios, y no es que los esté culpando, pero los medios de comunicación entonces hacen relevantes ciertos detalles, porque no quiero criticar a Nelson Ávila, yo lo conozco, es amigo mío, pero lo meritorio de él es que le ganó a Wilfredo Méndez y a Carlos Eduardo, pero la diferencia entre él y Xiomara fue abismal. Entonces, esos reclamos, cuando hay una derrota tan contundente, me parece que no dan resultados ni son creíbles esas reclamaciones. De tal manera que esa es la situación en las primarias. Y yo no le vi mayores problemas. No le vi mayores problemas en las elecciones primarias. Lo que pasa es que como nosotros ya estamos condicionados a desconfiar de todo. Entonces, por eso hubo tantos cuestionamientos. Yo fui entrevistado precisamente ese día de las elecciones por una de las medios de comunicación de Estados Unidos y dije exactamente lo que le estoy diciendo, que hubo irregularidades, pero que esas son casi normales en todo proceso electoral, que hubo errores, pero que ese tipo de errores no deciden una elección, de tal manera que yo no creo que las elecciones primarias hayan sido un fracaso o que han sido malas, que no fueron perfectas, de acuerdo, que faltó algo, de acuerdo, pero que fueron relativamente buenas, sí estoy de acuerdo. Tener al doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, tener a un exdiputado, tener a un jefe de bancada en el otrora todopoderoso Partido Liberal de Honduras, en realidad no es estar ante un libro, sino ante un tomo de una enciclopedia en materia institucional, política y electoral de Honduras. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, agradece mucho el apoyo,
respaldo que le dan a la televisora a nivel nacional. Doctor Augusto Aguilar, gracias por su comparecencia, apreciamos muchísimo sus conceptos y ojalá que tengamos mucha mensajería en este previo y luego, después de que se dé el proceso electoral, ojalá que se dé, y la otra es que se dé en paz y que continúa este país en esa senda de las posiciones políticas, pero no en esas riñas desenfrenadas. Hasta pronto, doctor Augusto Aguilar. Hasta luego, ha sido un placer y con gusto estaremos con ustedes cuando nos inviten. Muchas gracias por considerarme y tomarme en cuenta. Soy Arnulfo Aguilar, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. El Foro de Honduras, punto y coma. Gracias por su acompañamiento.